Muy buenas tardes. Nos da un enorme gusto recibirles en este homenaje que de manera conjunta la Fundación Miguel Alemán y el Seminario Interdisciplinario de Bioética han organizado para homenajear al doctor Ruy Pérez Tamayo. Lo estamos realizando conjuntamente con la Facultad de Medicina de la UNAM, con la Academia Nacional de Medicina y, como ya lo dijo Ernesto Velázquez hace un momento, con el Seminario de Cultura Mexicana. Le hemos pedido al doctor Juan Pedro Laclet, investigador emérito de la UNAM, quien labora en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de nuestra máxima casa de estudios, cuya investigación se ha enfocado al estudio de enfermedades parasitarias humanas prevalentes en México, que además, quien ha sido director del Instituto de Investigaciones Biomédicas, coordinador general de posgrado de la UNAM y expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias y co-chair de la Red de Academias de Ciencias del Continente Americano, y para orgullo nuestro, coordinador del programa de salud de la Fundación Miguel Alemán, en donde por muchísimos años está a cargo del eminente científico mexicano don Adolfo Martínez Palomo, que el doctor Laclet a el momento se encargue de moderar y coordinar la presentación de todos los amigos y amigas que nos hicieron favor de sumarse para participar en este homenaje al doctor Pérez Tamayo. Doctor Laclet, por favor le rogamos que tome usted ya con su dirección la presentación de este homenaje. Muchas gracias al doctor Carrillo por sus palabras de bienvenida y la mención de las instituciones y organizaciones que apoyan este homenaje al doctor Ruy Pérez Tamayo. Buenos días a todas y a todos. Permítanme primero saludar y acompañar en su pena a los hijos del doctor Pérez Tamayo, a Ruy, a Ruilán, a Isabel y a Ricardo, así como a sus nietos. Y también yo quisiera honrar la memoria de su esposa, la queridísima doctora Inga Montfort. Saludamos también a sus hijos académicos que presencian este homenaje, es decir, a sus discípulos. Saludamos también a sus colegas y amigos, particularmente al doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, que es la entidad académica a la que pertenece la Unidad de Investigación en Medicina Experimental, donde laboraba el doctor Pérez Tamayo y quien participará en este homenaje a través de una videograbación. También saludo al doctor Gerardo Gamba, director de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, comité asesor del programa de salud de la Fundación Miguel Alemán, el doctor Ricardo Lozardo, presidente de la Academia Panamericana de la Historia de la Medicina, que nos acompaña en esta transmisión desde la cálida ciudad de Buenos Aires en estas épocas del año. El doctor Ruy Pérez Tamayo es una de las grandes figuras académicas de México. Fue un extraordinario médico, un extraordinario científico, un extraordinario maestro, pero sobre todo fue un extraordinario ser humano. Brillante como pocos, carismático, culto, persuasivo, generoso, cálido, polémico. También suscitaba sentimientos y respuestas encontradas. Era uno de esos seres humanos que no pasan desapercibidos. Su trabajo impactó en México y más allá de nuestras fronteras,
Por mencionar solo un par de ejemplos, adicionarán los ponentes muchos otros, escribió un libro de patología que fue usado como libro de texto en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Y su versión mexicana, al que algunos llamaban el libro negro porque tenía unas pastas negras, se usó muchos años más como libro de texto en la UNAM y en muchas otras escuelas de medicina de nuestro país. Uno de sus libros de divulgación al que Ruy tenía un aprecio muy especial era El viejo alquimista, que es un cuento relacionado al conocimiento y a la ciencia. Así que Ruy Pérez Tamayo ejerció una gran influencia no solo en sus alumnos directos, también en muchas otras personas, me incluyo yo mismo, que tuvimos contacto con él. Pero esa influencia no se debía a los cargos que ocupaba. De hecho, prácticamente no ocupó cargos académico-administrativos, sino que se debía a sus grandes dones personales, a la originalidad de su pensamiento, a su excepcional talento, a lo persuasivo de su discurso. Y para hablar de este ser humano único e irrepetible, acompaña un distinguido grupo de participantes. Me refiero a colegas, discípulos y otras voces, todas relacionadas con la medicina mexicana y disciplinas que seguramente nos darán una idea caleidoscópica acerca de la vida y de la obra de Ruy Pérez Tamayo. Saludo y agradezco la participación de los doctores Ani Pardo, Juan Garza Ramos, Fernando Cano Valle, Marielena Medina Mora, Luis Felipe Abreu, Patricio Santillán Doherty, Carlos Viesca, de quien surgió la iniciativa para organizar este homenaje. Asimismo, agradezco la participación de Adolfo Martínez Palomo y de Germán Fajardo Dolci. En su turno, daré una brevísima semblanza de cada uno de ellos. Les ruego muy encarecidamente que se apeguen al tiempo que se les asignó a sus presentaciones. Y para no tomar más tiempo y comenzar a escuchar a nuestros distinguidos participantes en este homenaje, comenzaremos dándole la voz a una de sus más distinguidas discípulas directas. Me refiero a la doctora Ani Pardo Semo. Ani Pardo fue alumna de Ruy Pérez Tamayo y actualmente es profesora emérita de la UNAM e investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores. Se ha especializado en la biopatología de las enfermedades fibrosantes del pulmón. Ha contribuido una copiosísima obra científica. Ha recibido numerosas distinciones, entre las que destacan el Premio Universidad Nacional de Investigación en Ciencias Naturales y la Recognition Award for Scientific Achievement de la Sociedad Americana del Tórax, premio que se otorga por una contribución científica sobresaliente en el área de pulmón a lo largo de toda una vida de trabajo. Bienvenida, el micrófono es suyo, doctora Ani Pardo. Muchas gracias, Juan Pedro. Y voy a compartir pantalla. Y voy a hablar en este homenaje, pretender en un lapso de 10 minutos hacer una semblanza de Ruy Pérez Tamayo como mentor es un reto a la sinopsis. No quisiera recurrir a la descripción telegráfica de sus enseñanzas, de manera que, imposibilitada de tomarme más tiempo, el único recurso que me queda es ser selectiva y escoger algunos ejemplos de los gratos recuerdos de los años en que trabajé bajo su dirección, primero en el Instituto de Investigaciones Biomédicas
y posteriormente en el Instituto Nacional de la Nutrición. Me tocó participar y formarme en el área en la que desde mi punto de vista el doctor Pérez Tamayo tuvo el mayor impacto como investigador biomédico y en conjunto con la doctora Ingrid Monfort crearon una escuela en México, la de los amigos del tejido conjuntivo, a la cual estuve orgullosa de pertenecer. Ambientar mi encuentro con Ruy Pérez Tamayo, relato que por recomendación de amigos comunes, en 1969 acudí al Instituto de Investigaciones Biomédicas para entrevistarme con él. Yo, aunque bióloga de la UNAM, venía de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico, donde impartía un curso y estudiaba en bioquímica. A raíz de mi participación en el movimiento del 68, me corrieron del Poli y llegué con el doctor Pérez Tamayo con un posgrado truncado y solo entrenada en el conocimiento teórico de estructura y metabolismo de macromoléculas. Desde el primer encuentro ante el pizarrón, me alucinaron sus explicaciones de patología molecular y su interés por los padecimientos donde el trastorno primario afecta a moléculas proteicas. Ahí fue mi primer contacto con la entonces solo considerada como proteína estructural, la colágena, así en femenino como Marcos Roskin insistía, explicando que el género de las proteínas es femenino. En general, parecería poco atractivo estudiar la regulación de la estructura, ya que sobre todo entonces el consenso general era que la naturaleza de la estructura es primordialmente estática, a diferencia de la función que es dinámica. El interés central del doctor Pérez Tamayo en ese momento estaba en los mecanismos de reabsorción de colágeno y su relación con procesos patológicos. Y con su característica agudeza preguntaba, ¿quién sino un esotérico incurable podría interesarse en un rincón tan remoto de la patología humana como los trastornos en la degradación de la colágena? Algún tiempo atrás, Ruy Pérez Tamayo había pasado una estancia en el Mass General Hospital en Boston con Jerome Gross, cuyos estudios pioneros lo llevaron al descubrimiento molecular de cómo el renacuajo pierde la cola durante la metamorfosis y el hallazgo de la primera colagenasa de vertebrados. Este descubrimiento y los trabajos de otros investigadores, entre los que se encontraba Ruy, abrirían la caja de Pandora de lo que con el tiempo se transformó en un campo fundamental de la fisiología y patología humana relacionado con la compleja familia de las metaloproteasas de matriz. E ilustro otra vez con un comentario de Ruy, quien escribió: debido a la terca tendencia de la naturaleza de hacerse más complicada con cada nuevo hallazgo, puede esperarse con certeza que el próximo esquema será primero más complejo antes de hacerse más simple. Y ahí llego yo con este gran pensador interesado en la reabsorción del tejido conjuntivo en procesos fisiológicos como la reabsorción del útero postparto y patológicos como la persistencia de la cicatriz en fibrosis hepática. Me propone iniciar mi aprendizaje usando metodologías específicas que hoy se estudian en un museo para el aislamiento y caracterización de la colagenasa del granuloma de carragenina. Este modelo experimental en caballos se caracteriza por una fase de depósito del tejido conjuntivo con la colágena como protagonista e importantemente una fase de reabsorción espontánea, a diferencia de lo que sucede en los procesos fibróticos patológicos. De nuevo ilustro un pensamiento de Ruy al respecto. Hasta hoy hemos aceptado la irreversibilidad con la resignación no interrogante con la que se reciben los decretos de la naturaleza. Yo sugiero que se trate a la irreversibilidad como un problema biológico
con la esperanza optimista de que si logramos definirla como un problema real, seguramente tendrá que haber una solución para él. Nuestro trabajo resultó en el descubrimiento y caracterización de la colagenasa de cobayo. Por otro lado, una observación internamente compartida por muchos investigadores era la inestabilidad de la colágena nativa, que en esa época no comprábamos, sino que la purificábamos de piel de rata. Nuestra hipótesis era que esta inestabilidad se debía a una actividad enzimática y demostramos in vitro y después in vivo que la colagenasa estaba unida al sustrato, lo que además de una publicación constituyó mi tesis de doctorado. Llena de entusiasmo, escribí el primer borrador de mi tesis que entregué a RPE, mi tutor, y para ilustrar su rigor y espíritu crítico, les muestro un fragmento de lo que a los pocos días me entregó, un documento de 5 cuartillas que aún conservo, escritas en una máquina mecánica donde me hacía notar, entre muchos otros comentarios, que había distintos estilos literarios: el telegráfico, el periodístico y el novelesco, y concluyó con esta frase: irritada, usted dirá a qué viene todo esto, y es que para su tesis, Ani, ha escogido el estilo telegráfico, mientras que yo favorezco el estilo novelesco. Reflejando su generosidad, usted ha escrito como si sus lectores, los sinodales del jurado, ya supieran lo que usted sabe. Quisiera casi concluir señalando que sin duda el impacto de su personalidad tuvo una gran influencia sobre los que hemos tenido la fortuna de haber sido sus estudiantes y amigos, y en mi caso particular, además definió mi vida profesional. De él aprendí, además de la patología molecular del tejido conjuntivo, a hacer crítica de los hallazgos, a tratar de encontrar respuestas a las múltiples preguntas que un estudio nos genera, a seguir un hilo conductor al contar una historia, a pesar de la obligada necesidad de una aproximación reduccionista característica de nuestra especialidad. Además, entabló una gran cercanía amistosa con él y con la querida doctora Monfort. Compartimos viajes con sus hijos y mis hijos. Me visitaron en San Luis, Missouri, durante una estancia con un grupo dedicado a metaloproteasas. Los visité en Cambridge durante un sabático, etcétera, etcétera. Mi mayor queja es que nunca pude ir a la cantina La Providencia, donde él se reunía con algunos colegas. Había un letrero que decía: se prohíbe la entrada a mujeres, uniformados, vendedores, ambulantes y menores, lo que de paso refleja la época de mi formación. Como a menudo sucede, situaciones circunstanciales definen rumbos de vida. En el momento de vivirlos, uno no tiene conciencia de que ese será un momento decisivo. Conocer al doctor Pérez Tamayo fue uno de ellos. Gracias a su influencia, aún a la fecha, mi objeto de estudio es entender los mecanismos fibrobasantes, muy enfocada en los últimos 30 años al pulmón. Esto con la invaluable complicidad e inteligencia de Moisés Selman, quien, por cierto, llegaba con Ruy cuando yo me dirigía a la Facultad de Ciencias, donde me encuentro hasta la fecha. Y ahora sí quisiera concluir con una frase de Apollinaire para ilustrar mi pensamiento sobre Ruy Pérez Tamayo, mi mentor. Acérquense al borde, les dijo. No podemos, tenemos miedo, contestaron. Acérquense al borde, repitió, y se acercaron, él los empujó y levantaron vuelo. Gracias. Muchas gracias, doctora Ani Pardo, por esta presentación que proviene de la mente, pero también de muy profundo en el corazón, que esa virtud tenía Ruy. Vamos a dar el espacio a nuestro siguiente ponente, el doctor Juan Garza Ramos. Juan es médico veterinario zootecnista con doctorado en la Universidad de Guelph, en Canadá.
Él fue director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Entre sus múltiples cargos, destaco el de director general de vacunas, lo que ahora es Birmex. También fue codirector de proyectos en la Organización de las Naciones Unidas para la Producción de Alimentos, en la FAO. Es miembro de múltiples asociaciones científicas, incluyendo a la Academia Nacional de Medicina de México, a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Ha sido maestro en la UNAM durante 57 años, incluyendo profesor de posgrado en bioética y en políticas públicas. Adelante, Juan, por favor. Desbloquea tu micrófono, por favor. Muchas gracias. Agradezco el alto honor de invitarme a participar en este evento en el que deseo transmitir las circunstancias y el espacio en el que tuve el privilegio de conocer al doctor Ruy Pérez Tamayo, hombre de ciencia que se desarrolló en una etapa sin las bondades actuales de la tecnología aplicada a las ciencias y a las humanidades. Lo conocí a fin de 1967. Recordemos que no había fotocopiadoras, fax, máquinas de escribir eléctricas, no se diga buscadores electrónicos, internet, correos electrónicos ni redes sociales. Se podía trabajar, pero con mayor esfuerzo y mucho más lentamente. Becado por la FAO en un ambicioso programa de formación de recursos humanos, impulsado por el director de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, el doctor Pablo Tsirold, les comento que regreso y solamente había en mi plantel 8 profesores de tiempo completo. A mi regreso asistí a un congreso de ciencias farmacéuticas en el Centro Médico Nacional y me encuentro ahí con el doctor Guillermo Soberón, entonces director del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, quien, por cierto, me pidió aventón una ciudad universitaria. Conversamos en el camino y después, y se interesó por apoyar mi desempeño académico. Me invitó a los seminarios del Instituto de Investigaciones Biomédicas y ahí se había incorporado recientemente el doctor Ruy Pérez Tamayo. Me conminan a que me entreviste con el doctor José Laguna y ahí, junto con el doctor Jesús Guzmán, el doctor Félix Córdoba, me presentan con el grupo recientemente creado del Club de Inmunólogos, que se reunía todos los lunes en el Hospital Infantil, donde era anfitrión el doctor Jesús Comate. Acudían además a las reuniones del Club de Inmunólogos, entre otros el doctor Félix Córdoba y el doctor Roberto Kretschmer, de la Facultad de Medicina de la UNAM, de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Sergio Estrada Parra, del Instituto Nacional de la Nutrición, el doctor Donato Alarcón Segovia, del Instituto Nacional de Cardiología, el doctor Carlos Viro, nuestro homenajeado, el doctor Ruy Pérez Tamayo. Todos ellos inmunólogos interesados en los aspectos de la ciencia básica y en los desarrollos tecnológicos con aplicaciones clínicas, además de otros interesados y alumnos de posgrado de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. Este grupo se formó para impulsar la investigación básica y los posgrados, ya que la inmunología y la alergia eran conducidas por el doctor Salazar Mayén y colaboradores, pero con un enfoque netamente clínico. Este club de inmunólogos era un crisol de personajes visionarios, todos líderes académicos, y cuyo interés trascendía las fronteras de la inmunología. Buscaban aumentar el desarrollo científico en México, la formación académica en el posgrado y la consolidación de manera colectiva y complementaria de equipos de trabajo con una visión transversal, multidisciplinaria, interinstitucional e intersectorial. Cada uno de los miembros del Club de Inmunólogos era un líder nato, pero estaban conscientes de las bondades del trabajo en equipo. Más allá de la competencia, buscaban la cooperación y su cohesión estaba impulsada por la ciencia y la verdad
y la necesidad de contribuir a mejorar el bienestar de la sociedad. El doctor Ruy Pérez Tamayo tenía claramente una visión transdisciplinaria que lo llevó después a formar el Colegio de Bioética, y gracias a su interés por expresarse de manera oral y escrita con acuciosidad, fue que ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua. Era un erudito también de las humanidades. Este grupo contribuyó tiempo después a la fundación del CONACYT en 1971 y al Sistema Nacional de Investigadores al inicio de la década de los 80. El testamento académico que recuerdo del doctor Ruy Pérez Tamayo y del resto del Club de Inmunólogos es su ejemplo de tenacidad, perseverancia, pluralismo, visión científica con atención hacia la problemática social. El desarrollo científico lo combinaban con el desarrollo de las conciencias, y dentro de la diversidad de pensamientos prevalecía la unidad de propósitos con interés por apoyar el trabajo de los otros asistentes, en especial de los alumnos. Eran personalidades fuertes que reconocían las bondades de mantenerse unidas y trabajando en equipo. El doctor Ruy Pérez Tamayo, dentro de ese grupo, brindaba afecto, guía, y era uno de los mejores acompañantes para los miembros del club y en particular para los alumnos que asistían de manera obligatoria a las sesiones del Club de Inmunólogos. Destaco como una anécdota que 2 miembros del Club de Inmunólogos rompieran con sus laboratorios de inmunología. El doctor Carlos Viro salió del Instituto Nacional de Cardiología para formar, junto con el doctor José Laguna, médicos orientados a la atención primaria de la salud. En el caso de Félix Córdoba, formó grupos de investigación con sentido social en Oaxaca y Baja California. Ambos casos fueron ejemplos de congruencia. En 1970, cuando fui nombrado secretario de la ya Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el doctor Pérez Tamayo me externó su preocupación de que iba a abandonar el laboratorio, a lo que comenté que desde que la posición directiva podría apoyar las actividades de muchos laboratorios y de jóvenes recién egresados de los posgrados en el extranjero. En 1977, 10 años después de que lo conocí en el Club de Inmunólogos, la Junta de Gobierno de la UNAM me nombró director de la facultad. Me deseó éxito al tiempo que me decía nuevamente que entonces sí me iba a olvidar de mi laboratorio. La vida me llevó después a ocupar varios puestos directivos, 2 de ellos relacionados directamente con la inmunología, la producción de vacunas y reactivos en la Secretaría de Salud, hoy Birmex. Ahí mis jefes eran los doctores Cumate y Soberón. Después, en 2 ocasiones, fui designado director de la paraestatal adscrita a la Secretaría de Agricultura, la productora de vacunas y reactivos veterinarios Pronavive. En muchos casos, es común que las carreras académicas evolucionen hacia ocupar puestos directivos como lo fueron las de los doctores Soberón, Laguna, Cumate, Donato Alarcón Segovia, Carlos Larralde, inclusive quien se incorporó después al club. Para Ruy Pérez Tamayo, el no ocupar puestos directivos lo sustituyó por ejercer un liderazgo más allá de la patología y de la inmunología. Fundó el Colegio de Bioética y la pureza del lenguaje lo llevó a la Academia Mexicana de la Lengua. También fue miembro de la Honorable Junta de Gobierno de la UNAM y su ingreso al Colegio Nacional constituyó otro crecimiento en puestos ejecutivos para servir mejor a la sociedad. El doctor Ruy Pérez Tamayo, al escribir su libro de 10 razones para ser un científico, dejó su legado para que se perpetuara el espíritu que congregaba al Club de Inmunólogos, que se desarrolló entre 1967 hasta la creación de la Sociedad Mexicana de Inmunología en 1976. Esta remembranza del doctor Ruy Pérez Tamayo y de las bondades del Club de Inmunólogos ratifican la importancia de otorgar a quienes tienen sabiduría espacios para que formen grupos afines con otros académicos privilegiados y sirvan mejor a la sociedad, trabajando en equipos inter y transdisciplinarios
que les permitan alcanzar sinergia intelectual. Hago votos porque el Seminario Interdisciplinario de Bioética y los otros grupos aquí reunidos para este homenaje sigamos el ejemplo del Club de Inmunólogos. Nos van a hacer falta muchos Ruy Pérez Tamayo. Gracias. Muchas gracias, doctor Garza Ramos, que nos provee una visión transdisciplinaria sobre la obra del doctor Pérez Tamayo. Pasamos ahora al turno del doctor Fernando Cano Valle. Fernando es médico, de hecho fue director de la Facultad de Medicina de la UNAM, pero desarrolló otros intereses. Actualmente es investigador titular del más alto nivel en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina y también fue secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Bioética, la COMBioética. De hecho, fue el segundo secretario ejecutivo después de su fundador, el doctor Manuel Velasco Suárez. Adelante, mi estimado Fernando. Muchas gracias, Juan Pedro. Es muy grato referirme en la Fundación Miguel Alemán, al Seminario Interdisciplinario de Bioética, por supuesto a mi querida Academia Nacional de Medicina y a la Facultad de Medicina y al Seminario de Cultura Mexicana. Esta invitación me permite ver a través del Zoom amigos queridos que a lo largo de los años no hemos podido coincidir. El 2 de enero de 1985, en la toma de posesión del cargo de rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Ruy Pérez Tamayo, presidente en turno de la Junta de Gobierno, colocó la venera de rector en la persona del doctor Jorge Carpizo. Que la nación se dé cuenta de nuestro esfuerzo para servirla mejor. Que la nación pueda sentirse orgullosa de su Universidad Nacional. Así lo mencionó el rector. Memorable fecha en la que dos hombres de excepción se reunieron con su comunidad, la universidad. Michel de Montaigne, en sus magníficos ensayos, se refiere a uno en particular, a los hombres más excelentes. En ese bello capítulo, describe al que realizó la más excelente producción que pudiera existir en su campo. Se habla que la ciencia que cultivó la volvió madura. Se describe sobre movimiento y acción en su compromiso humano. A su vez, exalta la importancia de alcanzar en media vida todo cuanto puede la naturaleza humana. Y cómo al partir deja al mundo repartido tras su muerte. Sus alumnos han entendido la lealtad a su palabra. También reconoce algunas de sus acciones particulares, raras y extraordinarias. De temperamento un poco jactancioso e impaciente con la amplia, dominante. Sutil cuando lo consideraba ser constante. ¿No es acaso el perfil de Ruy lo descrito por Michel de Montaigne? Cuando supe que Ruy había fallecido, me abordó una tristeza. A los 97 años, en la lejana ciudad de Ensenada, pleno del cariño de sus hijos y el recuerdo de su querida hija. También entendí el por qué Ruy ha vivido y muerto según sus deseos, acorde a su renombre. Durante años Ruy fue para mí el doctor Ruy Pérez Tamayo, desde 1964 en el Hospital General de México, en la unidad de patología, en las aulas, en las sesiones anatomoclínicas, o bien en el estacionamiento del Hospital General en donde coincidía
con el maestro Raúl Cicero. Y en franco combate verbal coincidían y en comunión respetuosa me permitían atestiguar dichas contiendas. Era gratísimo poder ver dos talentos, Ruy Pérez Tamayo y Raúl Cicero, en un estacionamiento tirándose de espadazos. En 1983 y 85, Ruy me saludó como director de la Facultad de Medicina en ese momento en mi cargo y me dijo: yo soy Ruy y tú eres Fernando. Escuchar a Ruy en sus ponencias o comentarios fueron momentos excepcionales. En particular recuerdo en octubre del 87, aún con profundas heridas del 85, en el sexto piso del edificio de la Facultad de Medicina, en la subdivisión, que en ese momento se llama Subdivisión de Medicina Experimental, antes de concluir el presente siglo, la ciencia, la ocupación de segunda. Nos tocó fomentar el desarrollo de nuevos científicos y a eso se dedicó. De ello podemos cerciorarnos. Ya se mencionó hace un momento por Ani y en particular por Juan. Al leer el libro de patología, tercera edición, encabezado por Pérez Tamayo y 19 espléndidos colaboradores, todos ellos conforman hoy la fortaleza del estudio y la investigación de patología en México. En los inicios del libro explicaba: los conocimientos de patología general son reglas del juego de la enfermedad. Para ser médico, no solo hay que aprenderlas, también aprenderlas toda la vida. La Facultad de Medicina en todo momento apoyó la elaboración de este libro magnífico en 1990, como ya lo había hecho en 1985 en el gran tomo Mecanismos de la Enfermedad, segunda edición. Ya se mencionó como un libro de texto en inglés, y del sexto piso de la Facultad de Medicina, graduó al Hospital General en su tercera vuelta. En el libro de su vuelta menciona él cómo de patología se va a nutrición, se va a biomédicas y regresa al Hospital General en la segunda vuelta. En su tercera vuelta se traslada al Hospital General, en donde fue inaugurada 6 años después, de 1990 a 91. En el origen, la planeación de esa unidad partió de la Facultad de Medicina por Ruy en 1990. Y gracias en un principio se lograron conseguir fondos para su construcción y también gracias a la generosa participación a través de su rector, Jorge Carpizo. Más adelante, la Facultad de Medicina, 90-91, y la Secretaría de Salud dieron su para poder hacer crecer la unidad de medicina experimental en donde él todo el tiempo estudia. Bien. En 2001, y he de concluir, le pregunté: ¿por qué publicaste un libro de ética? Y respondió: ética laica. Es un libro armado con textos de conferencias impartidas, producto de una idea muy personal. Una especie de Frankenstein, dijo él. En realidad su lectura me dio la respuesta. Terapia génica, las células estaminales, los embriones humanos, trasplantes de órganos y tejidos, clonación artificial, suicidio, eutanasia y más temas, que son los temas más profundos de la bioética. Un libro escrito por Ruy como único autor, que acepta que no es hombre de fe, sino más bien de razón. Entendí con claridad y agradecimiento el obsequio de mi amigo. Es un libro de bioética, escrito y dado a la luz en San Jerónimo en el invierno de 2001. Concluyo mi intervención con una frase estremecedora
de Montaigne. Al término del libro segundo, capítulo 36, al referirse a un hombre excelente. La victoria seguía como su sombra donde quiera que él mandaba. La prosperidad de su país murió también como había nacido con él. Adiós, Rui. Gracias. Muchas gracias, doctor Cano Valle. Qué atinadas estas citas de Montaña. La primera describe a cabalidad a Rui Pérez Tamayo, ¿no? Impresionante. Pasamos el turno ahora a la doctora María Elena Medina Mora. Ella es doctora en Psicología Social en la Universidad Nacional Autónoma de México y fue directora de la Facultad de Psicología de la UNAM y afiliada al Centro de Investigación en Salud Mental Global del Instituto Nacional de Psiquiatría. Posteriormente fue directora general del propio Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, y jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de 2019 a 2020. Ella es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores y era colega, ella es colega de Rui como miembros del Colegio Nacional. Adelante, María Elena. Muchísimas gracias por la invitación para participar en un homenaje para honrar la vida de nuestro querido maestro Rui Pérez Tamayo. Acompaño a sus queridos hijos en este difícil momento. Elegí para esta reflexión hablar de su vocación por la ciencia y de la forma en que inspiró y sigue inspirando a sus estudiantes directos e indirectos. Este tema me pidió que lo tratara en un homenaje reciente que le hiciera hace 2 años la Universidad Veracruzana, en donde hay una cátedra en su honor. Y me invitó a hablar en esa sesión y le agradezco mucho esa deferencia. Entonces pensé que podía volver a hablar de lo mucho que nos ha inspirado también a sus estudiantes indirectos. Cuando inicié la carrera de psicología, supe que la ciencia sería mi camino y tuve la fortuna de tener como profesora en el primer año a la doctora Graciela Rodríguez, quien acostumbraba a poner 0 o 10 en los exámenes. Aunque nos enseñó en el momento más oportuno a manejar el tiempo, a aprender, no faltaban quejas de no pocos estudiantes. Esto ocurría, siempre había quien comentara que no sabríamos qué quería decir ser estricto hasta no conocer al doctor Rui Pérez Tamayo, un profesor que exigía y al mismo tiempo formaba, estimulaba y contaba con el respeto de sus alumnos. Un profesor, en las palabras del doctor José Sarucán, formador de enorme cantidad de alumnos directos, pero también indirectos, que aprendieron en sus libros que se convirtieron en clásicos. Sus alumnos indirectos aprendimos las reglas éticas del trabajo científico que nos han acompañado. No decir mentiras, decía él, es decir, afirmar que algo es verdadero cuando sabemos que no es así. No ocultar verdades, usar todos los datos disponibles. Ramón de la Fuente, con quien me formé, decía que una persona interesada en la ciencia no podía mentir en ninguna esfera. Si lo hacía su camino, no era la investigación científica. También me inspiró su gran pasión por la ciencia. De tal manera que supe de él y después tuve el honor de compartir muchos años en el Colegio Nacional, hace 52 años. Cuando ingresé en el Colegio Nacional a la muerte de la doctora Beatriz de la Fuente, encontré una cara amable, un maestro que acompañó mis primeros años como única mujer. Como otros de sus memorables colegas en el colegio, entre ellos el querido doctor Jesús Cuate,
Fue gran conocedor de las ciencias, de las artes, de las humanidades, y siempre compartió esta doble ciencias de conocimiento en sus muy interesantes conferencias y en nuestras juntas y comidas mensuales. De sus entrevistas sabemos cómo se fue marcando su destino. El edificio de la Escuela de Medicina, que él dice, entrar en este edificio era como entrar en una catedral. Nos cuenta que su hermano, quien lo precedió en el estudio de la medicina, fue quien le aconsejó que estudiara primero medicina y después que se inscribiera en el curso del doctor Isaac Costero, refugiado español y especialista de anatomía patológica, profesor de la Facultad de Medicina y investigador del Instituto Nacional de Cardiología. Nos platicaba Ruiz que haber conocido al doctor Costero temprano en su formación le marcó, según sus propias palabras. Primero quería ser el doctor Costero. A fin de año yo ya no quería ser como él, quería ser él. Ya le había inculcado la pasión por la ciencia, y estas palabras pues las relata en una entrevista que le hacen en uno de los homenajes que le rindieron en vida. Nos relata también que su vida se marcó cuando hizo su primer descubrimiento. Quería saber si el sistema nervioso influía en la regulación de la circulación en el riñón, y al someter el riñón a una prueba, él y sus colegas observaron que a medida que el riñón palidecía, también lo hacía el hígado, y creyeron haber descubierto algo novedoso, no descrito. Hicieron un experimento para probar su hipótesis y encontraron algo que no tenían anticipado. Y junto con esto sintió, y cito, la exhilaración del descubrimiento, de saber algo que nadie más sabía, creíamos. Nos dice que es a la vez que más intensamente ha sentido esta vocación, y así fue sellada su pasión por la ciencia. Eso es lo que quiero hacer para siempre. La sensación del descubrimiento marcó entonces su vida, y su pasión, desde luego, influyó en muchos de nosotros. También nos platica cuál fue el artículo que más le ha gustado. Nos comenta que después de dar clases a alumnos de tercer grado, se presentó a su cubículo uno de sus alumnos y le dijo que él quería hacer el experimento del que les había hablado, y lo hicieron juntos, tiempos libres del alumno, las tardes y los fines de semana. El artículo fue publicado en una revista de alto impacto, Medicina Experimental, publicada por el Instituto Rockefeller, sin ninguna indicación. Y esto pues, lo había hecho su alumno como estudiante de medicina. Este alumno que apareció como primer autor en este artículo fue Roberto Kretschmer, médico pediatra, melómano, amante de Mozart, de Wagner, de Schubert, de Bach, sobre quienes publicó interesantes ensayos, amante de la literatura, la historia, la política, y amigo de numerosos pequeños pacientes y de sus padres, y sin temor a equivocarme, amigo de todos y cada uno de quienes tuvo el gusto de coincidir con él en alguna de las facetas de su singular vida. Coincidí con Roberto en la Junta de Gobierno de la UNAM, antes del Instituto Nacional de Salud Pública. En la UNAM, Rui nos antecipó y sus consejos siempre fueron muy importantes. Roberto fue el que me hizo la primera llamada cuando me eligieron para ser miembro de la Junta de Gobierno. Me explicó cómo funcionaba y qué era lo que se esperaba de mí. Me conmovió el tiempo que me dedicó, y ante mi sorpresa me comentó que él había tenido grandes maestros que habían tenido mucha. Entonces me comentó que eso ocurrió cuando le dice a Rui, desde años de trabajo, su decisión de no ser patólogo sino pediatra. Y dice que él tenía temor de darle esta información porque pues Rui le había dedicado mucho tiempo para él, y cuenta que su reacción fue muy típica de él. Con enorme generosidad y tolerancia me dijo: usted es el dueño de su destino, y él me ayudó a seguir el
de hacerme pediatra académico. Esto pues nos da ejemplo de lo que fue Ruy. Él fue becado para hacer investigación en el Instituto de Cardiología, que pues, él pensaba que era un lugar ideal para él, para empezar esta carrera. Y si uno pues ve lo que Ignacio Chávez, su fundador, comenta, fue que lo que quería fomentar la investigación científica, aquella que creara ciencia propia y no se retara a importar y asimilar la extranjera, ser una voz y no un eco. En estudios de Estados Unidos, en la medicina de la Universidad de Washington, pues adquirió el gusto por la clínica y bueno, regresó a México, ya sabemos todo el trabajo que hizo en el Hospital General, en donde pues muchas veces lo vi. Porque yo trabajaba en aspectos de alcohol y la clínica que había en el Hospital General era única y ahí también pues vi todo su trabajo. Entonces, él habla de cuando regresó quería buscar un lugar donde hacer investigación y que las dificultades pues eran inmensas, pero él piensa que eso ya se resolvió y que es optimista. Para él los problemas de México eran cómo lograr que el número de científicos y tecnólogos alcanzaran la cifra crítica y el nivel de excelencia profesional que parecen indispensables para que desempeñen un papel en el desarrollo, entre otras muchas retos. Y dice que en México pues, la ciencia era subdesarrollada, centralizada, paupérrima, desconocida, y piensa que pues, era muy importante decir todas estas realidades porque si nos alejábamos de ellas nunca iba a cambiar la cosa. Pero también nos dejó una esperanza, y cito, cuando uno ve cómo estaba la situación de la ciencia en nuestro país en 1943, cuando empecé a trabajar, veo que el progreso ha sido formidable. Cuando empecé no había nada, hoy hay muchas cosas. Hay maestros, hay financiamiento, hay CONACYT, hay la ciencia, la ley de la ciencia y tecnología. Esta transformación es un producto de la sociedad. Su decisión de ser investigador, la determinación de contribuir a la ciencia, su amplio conocimiento de las humanidades, también su conciencia de la realidad social de México, lo convirtieron en el gran investigador y quizá más fuerte y grande formador e inspiración de muchas vocaciones. Celebrar su vida con este significativo evento es especial relevante hoy frente al reto de la COVID, cuando la ciencia, nuestra mejor aliada, ha sido desdeñada. Entonces debemos aprender a ser optimistas como Ruy, y con esto lo honramos a él y a la notable generación de creadores de los escenarios académicos y de investigación que seguirán siendo guía para el desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Esta intervención enfatiza, creo yo, de manera muy especial cómo Ruy era un foco de influencia. Influía a todas las personas que tenían contacto con ella. Pasamos ahora el micrófono al doctor Luis Felipe Abreu. Él es médico y actualmente es profesor titular de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM en el área de educación médica. Luis Felipe desde hace mucho tiempo ha realizado investigación sobre el impacto de la sociedad del conocimiento en la educación superior en general, pero muy particularmente acerca de la educación médica. Adelante, Luis Felipe. Gracias, Juan Pablo. Voy a compartir pantalla. Yo conocí al doctor Ruy Pérez Tamayo en el Hospital General, siendo estudiante de medicina. Fue parte de la generación
que nos formó. Si uno quería aprender medicina, había que ir al Hospital General. El jefe del departamento de patología era el doctor Albores Saavedra. Estudié en el famoso libro negro que ya mencionaba Juan Pedro hace un momento. Era un grupo compacto, el grupo de patólogos, un grupo sumamente crítico. Y yo me acuerdo que Rui nos impresionaba porque era siempre el que cerraba las sesiones de patología, un caso clínico, al final él hablaba al último y siempre mostraba un encadenamiento muy lógico, muy claro, con evidencia, con pruebas, y cerraba la discusión al final. Esto para mí me impresionó, pero también me ha impresionado ver su formación, y esta formación que mis maestros también tenían y que nos impactaron a nosotros, ¿no? Él narra siempre que tuvo una formación lenta, una formación sólida con múltiples exploraciones. Relata su amistad con Raúl Hernández Peón, dos estudiantes de medicina en aquel tiempo, abriendo posibilidades, perdiendo el tiempo haciendo experimentos, además de cursar medicina. Cómo él se relacionó con el doctor Isaac Costero. Nosotros nos enviaban a las conferencias del doctor Costero en la Academia de Medicina. El impacto que tuvo en él el Instituto de Cardiología y Arturo Rosenblit, y cómo había una apuesta por los jóvenes. Yo fui cercano al doctor Alberto Guevara Rojas y todos ellos nos dedicaban a chicos de 18, 19 años, nos dedicaban mucho tiempo. Nos decía, por ejemplo, Guevara Rojas, repitan todos los experimentos clásicos. Y nos daban recursos para hacer eso. Y se dedicaban a supervisarnos y nos decía, si el experimento no sale, una de dos, o están a punto de descubrir algo nuevo o están haciendo una burrada. Es más frecuente lo segundo que lo primero, así que hagan las cosas con mucho cuidado. El doctor Pérez Tamayo gustaba de dar su conferencia de 10 razones para ser científico en escuelas secundarias, en escuelas preparatorias. Es decir, esta visión de ir a los más jóvenes para llevarlos hasta el postdoctorado es una visión que frecuentemente se ha perdido. Yo me he encontrado con mucha gente que dice, mándame alumnos del doctorado para que me ayuden en mi laboratorio, pero no quieren picar piedra con los más jóvenes como sí hacía el doctor Pérez Tamayo, ¿no? La segunda cosa que yo admiraba de él es esto de no mirarse los pies, sino mirar también el horizonte. Sus líneas de investigación eran muy importantes, pero también el entorno, y trataba de incidir sobre el entorno que permite hacer la ciencia, incidir en su planeación, empujar a favor de ella, ver cómo esta impacta sobre la salud, sobre el desarrollo del país, y finalmente su preocupación por la ética, por las humanidades. Probablemente mucha gente considere una pérdida de tiempo. Concéntrate en tu línea y saca más cosas de tu línea. Si no, él tenía esta visión amplia, no solo a profundidad en algunos campos, sino también horizontal, y desafortunadamente muchas de estas cosas se están perdiendo, ¿no? Hay una tendencia al pago a destajo, a poner mecanismos de cuasimercado, así les han llamado, para la asignación competitiva de fondos cada vez más escasos, donde se financia una parte mínima de los proyectos de investigación que se envían, por ejemplo, al CONACYT. Ya es solo la manera, es un sistema de control que financia muy poquitos, pero con la esperanza de que te financien
pues entras en esa situación. John Seaman, el estudioso de la ciencia y la tecnología, señala que se ha migrado de investigadores a microempresarios que se la pasan buscando financiamiento, o se hace una ciencia rápida que mis maestros no hacían, donde se buscan hechos, hechos y hechos, pero ya no como medio de probar tus conceptos, tus ideas, sino como hechos mismos, ¿no? Por ejemplo, se estudia un canal lento de sodio, se le secuencia, se le clona, se sintetiza, se insertan membranas artificiales, y luego esto se repite en crustáceos, en el conejo, en el gato, etcétera. Es una técnica en busca de problema y se van obteniendo cosas nuevas que nadie había hecho eso en este animal. Pero ya no se está buscando probar nada. Antes era cuestión de primero hazte una idea de esto y luego dime por qué lo vas a buscar. O sea, cómo estás usando los hechos como medio de prueba de un concepto, de una idea, y ahora no, las ideas van a remolque de los hechos. Donde también se impulsan doctorados al vapor, donde el CONACYT pide 60% de graduados en tiempo, cuando en los Estados Unidos solo se gradúa el 50%. El doctorado no es para todos. Y en una ocasión presentaban los del CONACYT esto en un congreso internacional y se paró alguien y dijo, eso es una tontería, van a forzar a aprobar a la gente. Y yo veo que ya no se hacen revisiones sistemáticas de la literatura porque eso lleva 1 año y medio más o menos, y te llevaría otro año y medio en generar cosas, entonces, pues hay que hacerlo al vapor. El doctor Pérez Tamayo hablaba mucho de la autorregulación de la ciencia y del conocimiento y de que cada quien es responsable, pero también el grupo de trabajo es responsable de realimentarse, de discutir, y ahora son comités centrales, ¿no? Hay que mandar a un comité allá lejano, y la importancia de tener esta cultura científica de apoyo mutuo, de crítica mutua, que era dura, pero al mismo tiempo todos eran amigos, ¿no? Eso era parte del proceso formativo que teníamos como jóvenes, y la prudencia de ser imprudente. Siempre Ruy alzó la voz en una conferencia que dio, alguien se paró y dijo, bueno, es que la SEP creó el SNI. Aquí el corrector me cambió, es el SNI. Y Ruiz se enojó y dijo, no, el SNI no lo creó la SEP, el SNI lo creamos los investigadores, fue la Academia Mexicana de Ciencias, lo íbamos a administrar nosotros, se lo robó la SEP. Pero ahora resulta que las academias de ciencias son iniciativas privadas. Vergüenza le debía dar al CONACYT decir eso, porque las academias de ciencias son financiadas por el Estado en todos los países que las tienen, y aquí las academias de ciencias son iniciativas privadas, y por lo tanto la transferencia de fondos a las academias de ciencias se convierte en un delito porque es transferencia de fondos públicos a entidades privadas. Y de ahí surgió acusar de delincuentes a un grupo de investigadores, y yo creo que el mejor homenaje a Ruy que podemos hacer en este momento es alzar la voz, y necesitamos defender la ciencia, defender el conocimiento como guía de las decisiones humanas en todos los terrenos, y esta ciencia ligada al humanismo, porque es profundamente humana la ciencia, por cuanto busca la verdad, por cuanto busca la evidencia de lo que se cree, y creo que el mejor homenaje a Ruy es romper el silencio ominoso de las academias, el expresarnos en esta coyuntura difícil, y mantener muy en alto lo que él señalaba. Gracias, y acabo porque se me venció el tiempo. Muchas gracias, Luis Felipe.
Me quedo con la prudencia de ser imprudente. Eso caracteriza mucho a la actitud de Ruy Pérez Tamayo. Le damos el micrófono al doctor Patricio Santillán Doherty. Patricio es profesor titular de la especialidad de cirugía torácica en la Facultad de Medicina de la UNAM y tutor en el posgrado de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud. Es profesor del curso de ética en investigación. Fue director médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosío Villegas. Actualmente es titular de la Comisión Nacional de Bioética. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía y del American College of Surgeons de los Estados Unidos. Adelante, Patricio. Muchas gracias, doctor Laclet. Buenas tardes a todos. Voy a compartir pantalla. Y yo quiero iniciar haciendo un recordatorio de cuando conocí inicialmente a Ruy Pérez Tamayo. Yo acababa de llegar a nutrición como interno al actual Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición. Hice mi internado ahí y sabía de Ruy Pérez Tamayo porque muchos de mis maestros me habían hablado de él y me habían dicho que había que aprovechar que estaba ahí y que acercarme a las clases. Él daba clases de patología a los residentes en el instituto y me impactó sobremanera la recepción que nos dio al grupo de internos y residentes que llegamos a la primer clase de patología que se daba en ese año y en donde llegó e introdujo al pequeño auditorio que ocupábamos a dos muchachos no muy distintos en edad de lo que yo tenía en ese entonces, y pero evidentemente se veían un poco más jóvenes, quizá todavía en los inicios de la carrera o hasta en la preparatoria. Y y empezó a dar una clase sobre los mecanismos de la inflamación desde el punto de vista más molecular, y de repente se volteó al grupo de residentes e internos y nos dijo, no están entendiendo nada, ¿verdad? No se preocupen. Esta plática es para mis hijos que están aquí, que están en la prepa y empezando la carrera. Entonces, si no entienden nada, no se preocupen. A mí me impactó sobremanera. Yo dije, ¿qué demonios hago aquí? Yo estoy lejos de un ser como este. Yo no sé si me impactó bien o me impactó mal. Me quedé con mucha inquietud, pero después, al paso del tiempo, pues lo fui conociendo un poco más. Él era uno de los peces gordos de nutrición cuando lo conocí, y querer nadar en su compañía lo convertía a uno en una rémora pescadora de alimañas que él ignoraba olímpicamente. A lo más que podía uno aspirar era a intentar seguir la estela que dejaba en su camino y arriesgar ser aspirado por el fuerte remolino que generaba con su fuerza. Y un buen día, años después, varios años después, yo ya había acabado la residencia y ya era médico en nutrición, dedicado a la cirugía,
un buen día me dirigió la palabra y yo no supe qué decir. No supe cómo entablar conversación con ese ser que me había impactado años antes con su superioridad intelectual. Me conformaba con leer sus ideas cautivadoras y a lo mucho escuchar sus alocuciones cuya estructura lógica estimulaban la imitación. Y de repente me agradeció una atención médica que tuve a bien brindarle a un familiar suyo y me regaló una colección de sus obras, colección que me tuve que llevar en una caja porque era una colección de las publicaciones que ya había realizado el Colegio Nacional precisamente, y no era un libro nada más, eran como 10 libros diferentes en donde venían resumidas seminarios, ensayos múltiples, independientemente de la cantidad de libros que había ya leído yo y que me habían impactado de él y que me habían acercado al concepto de la metodología científica y lo importante que era ese concepto de hacer ciencia y de que la medicina era parte de la ciencia, parte integral de la ciencia. Sin la metodología científica, la medicina actual nomás no puede existir, ¿sí? Y sin duda, ¿quién diría que años después iba yo a terminar siendo su compañero? Y compañero lo escribo entre comillas, toda proporción súper guardada. Compañero en el Colegio de Bioética que se fundó a expensas de las inquietudes y de la necesidad de tener una visión laica de la ética, racional de la ética y de una ética sustentada en hechos, en conocimiento científico, que era lo que preocupaba en ese momento, en el 2003, preocupaba a la sociedad mexicana por todos los aspectos que tenían que ver con el desarrollo del estudio del genoma humano y de las posibilidades de investigación, las posibilidades importantes de investigación utilizando células embrionarias, células troncales provenientes del blastocisto, que a mucha gente en la sociedad le preocupaba, y una generación de una discusión amplia que se dio en la sociedad en esos años. Y de ahí derivó en que se juntara con otros compañeros científicos suyos, premios nacionales de ciencia, ellos, Rubén Lisker, Ricardo Tapia Ibargüengoitia, y platicaban, y no más de una vez me los encontré en la hacienda de Tlalpan, en la ex hacienda de Tlalpan, comiendo, y seguramente discutiendo la generación de un grupo de pensamiento multidisciplinario, transdisciplinario, para el análisis bioético de los problemas que atañían a la sociedad en ese entonces. Junto con un grupo de científicos y académicos, entre los que aparecen Arnoldo Kraus, Rubén Lisker, Pedro Morales, Marcia Muñoz de Alba, Ricardo Tapia, Margarita Valdés, Rodolfo Vázquez Cardoso, como los iniciadores de esta idea de trabajo multidisciplinario y transdisciplinario en el análisis de los problemas bioéticos de la sociedad, sobre todo por el impulso
de Rubén Lisker y de Ricardo Tapia Ibargüengoitia, ellos le pidieron a Ruy Pérez Tamayo que fuese el primer presidente de la organización que se formó, que se llama Colegio de Bioética. Y así él fue un líder de la bioética, que ya lo era por su interés en el humanismo, por su interés en los aspectos humanos de la ciencia, de la atención médica, que sin duda impactaron también en mí. Y recuerdo ensayos que a mí me movieron mucho y favorecieron un cambio de visión en mis conceptos de ética dentro de la medicina, pero también dentro del quehacer científico. Y me hizo entender la diferencia que él establecía de manera muy clara entre la ética del médico, la ética de la médica y la ética médica. Y él decía que la ética del médico y de la médica no son distintos de la ética de otras personas. Cada quien tiene su concepción ética, los arquitectos tienen su concepción ética, el arquitecto, el abogado, el ingeniero tiene su propia concepción que tiene que ver con su estructura como ser humano. La ética médica es otra cosa. La ética médica tiene que responder muy de cerca a el concepto de los objetivos, los fines que guarda la medicina y todo lo que tenemos que hacer para mantener y lograr esos objetivos y fines de la medicina. Sin duda, otra cosa que aprendí de él era la obsolescencia de la ética. La ética evoluciona, al igual que la ciencia, la ética va cambiando. Hay progreso ético de acuerdo a la aparición de nuevas concepciones que nos va corrigiendo el actuar de la naturaleza y la generación de conocimiento científico cambia, influye y modifica nuestras concepciones éticas. Y eso lo dejó muy claro en un ensayo donde hace un análisis del Código de Hipócrates, en donde en la actualidad, pues la gran mayoría de los preceptos que se consideraban venerados en la medicina, pues son totalmente obsoletos y ahora tenemos que cambiar y de hecho se ha cambiado y los alumnos de medicina cuando se gradúan ya no leen el juramento hipocrático, lo que leen es la Declaración de Ginebra sobre la práctica de la medicina. Y termino con esta lista de cosas que decía Ruy Pérez Tamayo para lograr cumplir con una ética médica que es la que debemos de perseguir, más allá de la ética que cada uno de nosotros, médicos o de otras profesiones, podamos tener. En la medicina, decía, había que actuar de una manera necesaria para cumplir con los objetivos de la misma. ¿Qué hay que hacer para eso? Hay que estudiar, hay que estarse actualizando continuamente. Somos brokers del conocimiento. Trabajamos con el conocimiento. Sin el conocimiento no podemos existir como médicos. Y ese conocimiento lo tenemos que adquirir a través de procesos educativos que ya se conocen. Tenemos el deber de transmitir los conocimientos que adquirimos, transmitirlos
de manera vertical, para arriba y para abajo, a colegas nuestros, a otros miembros del equipo de salud, pero sobre todo con el paciente. Y él hacía referencia mucho a que de ahí viene la palabra doctor, de docere, de enseñar, y que no podemos ser doctores si no enseñamos. Tenemos la obligación de producir nuevos conocimientos a través de la metodología científica, pero también a través del escepticismo educado que nos permite evaluar los conocimientos que ya tenemos y estar sometiendo a valorar lo que hacemos en medicina. Un ejemplo muy claro lo tenemos ahora en la pandemia, en donde estamos generando discusiones a cada rato sobre cuál es el mejor tratamiento del COVID-19. ¿Qué vamos a hacer para controlar el SARS-CoV-2? Pues lo único que podemos hacer es someter lo poquito que podemos hacer para controlar la epidemia a una valoración de tipo científico a través de la investigación y usando metodología que ya conocemos. Pero hablaba él mucho del humanismo con el que debemos de tratar a colegas, a otros partícipes en el equipo de salud, pero también a la sociedad. El bagaje cultural que logramos adquirir los médicos debe de ser de tal magnitud que facilite la relación con el paciente. Y debemos de ser capaces de generar una narrativa médica. Él fue un paradigma literato de la medicina y por eso se enorgullecía más de pertenecer a la Academia Mexicana de la Lengua que a otras academias. Y también hablaba del humanitarismo y hacía esa distinción entre humanismo como el bagaje cultural que vamos adquiriendo, de humanitarismo, que es el trato que mantenemos con otras personas y sobre todo con el paciente, la integralidad del paciente, ver al paciente de una manera kantiana, como un fin en sí mismo y no como un medio. Yo digo mucho que evitar la dicotomía de Dr. House y Patch Adams. No queremos ninguno de esos extremos. Lo que queremos es un médico que sepa bien lo que está haciendo y que pueda atender adecuadamente a sus pacientes. Y finalmente él hablaba de defender el método clínico, que no es otra cosa más que el método científico aplicado a una persona en particular. Y ahorita en estas épocas es de primordial importancia. La última vez que yo vi a Ruy Pérez Tamayo fue en su casa, en su biblioteca, platicamos, me dio, esto fue hace un año, me dio su último libro que acababa de publicar, todavía estaba calientito, y fue unas semanas antes de que se fuera a vivir a Ensenada con su hija. Sin duda, es un mentor intelectual de todos nosotros. No creo equivocarme en decir que todos los que estamos aquí hemos recibido algo de él y obliga a recordar otros, en mi caso, otros mentores como Rubén Lisker, como Ricardo Tapia y Ibargüengoitia. Sin embargo, ellos se fueron antes que él. Ahora Ruy se ha ido. Es la tercera R del Colegio de Bioética. Ricardo, Rubén también fueron presidentes del Colegio de Bioética. Son los 3 presidentes que me antecedieron y que tuvieron que convencerme a aceptar la promoción de ser presidente de esa importante organización, porque yo no me sentía con los méritos de ellos para seguir en sus pasos. Y sin embargo,
tuvo que ser en una comida especial a la que me invitaron y Ruy fue el que me obligó a aceptar continuar con los trabajos del Colegio de Bioética, y para lo cual le voy a estar eternamente agradecido. Quisiera leer una cosa que él mismo dijo. Él escribió: yo he vivido siempre bien contento como investigador científico porque nunca me interesó hacer mucho dinero. Siendo muy joven me encontré con la investigación científica, me encantó y he trabajado en ella toda mi larga vida. Mi trabajo es estimulante, divertido, muy variable. Siempre hago lo que me gusta. No tengo jefe ni horario de trabajo. Nunca he estado aburrido en mi laboratorio. Hago el mejor uso que puedo de mi cerebro. No dejo que me tomen el pelo, ni los comerciantes, ni los políticos. Casi todos mis amigos son científicos y hablo con ellos en su mismo lenguaje. Y he sido profesor de muchos científicos, no solo mexicanos, sino de otros países. Y por eso es por lo que siempre estoy bien contento. Ojalá y todos nosotros pudiéramos estar igual de contentos que él. Enhorabuena, Ruy. Gracias. Gracias, Patricio Santillán. Tu presentación nos adentra en una de las grandes vertientes de Ruy, sus aportaciones para el desarrollo de la bioética en México. Le damos ahora el micrófono al doctor Carlos Viesca. Ya había mencionado que la primera iniciativa para la organización de este homenaje provino de Carlos, y por supuesto que la Fundación Miguel Alemán la retomó inmediatamente. Carlos también es médico, obtuvo su doctorado en la Facultad de Medicina de la UNAM, es profesor titular en el Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina en la Facultad de Medicina, y ha impartido la cátedra de Historia y Filosofía de la Medicina durante 49 años. Es además coordinador del Seminario Interdisciplinario de Bioética y presidente de la International Society for the History of Medicine y presidente honorario de la Academia Panamericana de Historia de la Medicina. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Juan Pedro. Bueno, yo lo que quiero expresar a ustedes es un homenaje, por supuesto, a un querido maestro, mentor, amigo, como fue y es el doctor Ruy Pérez Tamayo. Insisto, es porque, como en algún momento Shakespeare, ¿no?, en Hamlet, mientras alguien se acuerde de nosotros y hable de nosotros, continuamos. Ruy está continuando vivo con nosotros, no solo en este homenaje, sino en muchas cosas de nuestras vidas y en muchas de nuestras vidas. Yo lo que quiero recordar de él es una doble dimensión. En un cierto sentido, él fue un médico que va mucho en el marco filosófico de la vieja ciencia griega con la que leyó mucho de esto, se identificó en muchas cosas. ¿Qué significa el ser un intérprete de la naturaleza? Algo que él siempre insistió: observar la naturaleza, plantearnos preguntas, hacer observaciones y luego investigar. En este sentido, naturaleza physis, ese viejo criterio de la Grecia, es central. Y el investigador y el médico se vuelven en algo que es muy interesante. Podría decirse, siguiendo los textos antiguos, vividor de la naturaleza. Pero yendo más allá, alguien que interroga a la naturaleza, que se pone frente a ella. ¿Para qué? Para extraer conocimiento, para hacer. Hay otro punto central. En la vida, la larga vida de Ruy Tamayo, siempre se planteó que ser significa conocer. Ser significa no quedarse quieto,
No aceptar todas las cosas como vienen, como caen, sino siempre ser inquisitivo, preguntarse, objetar, cuestionar. Y a todos nosotros nos consta cómo en las sesiones, en las clases, en la plática, en las conferencias, era siempre un cuestionador. Encontraba dónde hacer preguntas complicadas, como ya decía Patricia un rato, de esas cosas que de repente podría decirnos, no entiende nada, no se preocupen. Pero no se preocupen, pero asuman la pregunta. Ese es el punto central. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo entendemos después? Al inicio de esta sesión, a mí me encantó que Annie Pardo presenta la portada del Viejo Alquimista, un libro que Rui quiso mucho, que siempre lo tuvo cerca de él, que lo leía muy frecuentemente y decía, es de las pocas cosas que escribí que me siguen gustando. Esto es un reto. Hemos escrito algo, a veces nos encontramos con serias sorpresas cuando nos releemos unos meses después o unos años después y decimos, qué barbaridad, ¿cómo pude haber escrito esto? Nos ha pasado a todos, pero también hay cosas que nos gustan. En el caso de Rui, el Viejo Alquimista siempre, en términos de que el productor de conocimiento, pero a partir de la metáfora sensacional del alquimista, cómo convertir cómo convertir la observación en oro del conocimiento. El otro aspecto es ¿hacia dónde? Hombre universal, yo lo calificaría, que parte de una visión hacia la anatomía patológica, que se va convirtiendo de anatomía patológica en patología, con todo lo que significa esta clase. Y la inclusión de algo que ya se ha mencionado aquí, cómo pasar a la inmunología, cómo pasar a la biología molecular, cómo pasar a la genómica. No era especialista en todo esto, pero siempre había una opinión y había un sustento de esas opiniones. Y la contra, humanismo. Hace ya muchos años, ha de haber sido como 40 años, en una plática que tuvimos con un buen vino enfrente, me dice, fíjate que estoy preocupado porque no estoy de acuerdo con el humanismo. ¿Por qué? Humanismo, que significa hablar latín y griego, no me satisface. Dice, tienes toda la razón, a mí tampoco. En la actualidad, limitarse a eso a lo mejor podría ser hablar un buen inglés y un poquito de francés o un poquito de alemán, en el caso de Rui Wingart, hablando alemán. Y al margen, déjenme contarles una anécdota que me encantó. Ella tenía mucha familia y orígenes en Marburg, de Alemania. Y Rui iba frecuentemente con ella allá. Una vez yo llegué allá de casualidad también. Y regresando a México lo platicamos y dije, oye, ¿qué conociste de interesante en Marburg? Un castillo, una biblioteca, muchas cosas preciosas. Pero una cosa rarísima es una tienda de sombreros. Le salió una sonrisa inmensa y me dice, la de Herrumpf, precisamente la de Herrumpf. Me dice, ¿qué hiciste ahí? Me fui a probar todos los sombreros que había en la tienda. Contesta Rui, cada que voy hago exactamente lo mismo. Ponerme sombreros de copas de principios de siglo, sombreros de caballero teutón del siglo XIX y los grandes sombreros modernos. Una delicia platicando. Está dando el otro aspecto. ¿Hacia dónde va el humanismo moderno? Va mucho aquel viejo texto de Terencio en el que Terencio lo hacía en una forma totalmente irónica. Nada de lo humano me es ajeno. En un personaje que no tiene nada de humanista. Pero en el caso de Rui sí va por ahí. Tratemos de ser seres universales. Intentar un conocimiento lo más amplio posible. No multidisciplina, siempre transdisciplina. ¿Cómo me integro a lo demás? ¿Cómo voy
formándome y creándome a mí mismo. Eso lo hizo hasta sus últimos días. Formándome y creándome a mí mismo como ser humano, con preguntas, con observaciones, con planteamientos de respuestas, con creación de nuevo conocimiento, con nuevas preguntas. Siempre esta dinámica, saber por saber, sabiduría como meta que sabemos que nunca la vamos a alcanzar, pero que siempre. Humanismo que lo lleva en un momento dado a lo largo de muchos años, décadas, a profundizar en historia de la medicina, a partir de un texto precioso sobre el concepto de enfermedad que publicó ya no sé qué, y que le permitió caer en otra tentación maravillosa que fue visitar las grandes bibliotecas europeas para ver los libros de los que iba a hablar en las conferencias que fue dando y que fueron en este libro y en la redacción final del libro. El tener el libro original en las manos, con el olor del pergamino, con lo que significa para el tacto, los libros preciosos, y el ir haciendo amistad, él lo decía mucho, y yo lo he hecho también mío, ir haciendo amistad con los autores que leemos y con los que nos enfrentamos de corazón, en un diálogo siempre positivo, siempre rico, siempre importante. Cosa curiosa, por ejemplo, el concepto de enfermedad, él es de las poquísimas gentes que habla de los primitivos con respeto, planteando una situación muy clara. Él está escribiendo su libro más o menos en los mismos años en que Pedro Lane Entralgo, el gran, también humanista, ¿no? Escribe su Historia Universal de la Medicina. Dice, bueno, hay primitivos, hay la presciencia, lo demás no. Rui, científico duro, plantea la observación de los primitivos, decía con comillas, porque piensen ustedes, ¿qué tan primitivo es alguien que tiene 20 millones de años de evolución? No puede ser tan sencillo para dejarlo. 20 millones de años de ir observando la naturaleza alrededor. No se puede hacer tabla rasa. Pero una cosa interesantísima, dedico un largo capítulo a un concepto egipcio, WHDW, que era la base de la enfermedad y que después se ha identificado como posiblemente un cierto concepto de infección, un principio de enfermedad que se pone en el colon descendiente, sale de ahí, y de ahí se absorbe y puede llegar a cualquier parte del mundo. Él dedica un capítulo grande a esto. Dice, esto es una observación que está permitiendo a 3.500 años, 4.000 años después de que se planteó, cómo volvemos a interrogar a la naturaleza para preguntarnos el ciclo de algunos parásitos, el ciclo de infección de gérmenes, ya no necesariamente parásitos, o la dinámica del cuerpo para enfrentarse a modificaciones que te lleven a la enfermedad. Punto importante. Y de ahí a nuestros días, ¿qué significa la medicina moderna? ¿Qué significa ser científico? Y en esto, él cayó en algo que es muy importante. Nunca caer en reduccionismo. Una cosa es ciencia y otra cosa es cientificismo. Rui lo tuvo siempre muy claro. Para concluir y no abusar del tiempo, quiero platicarles también una situación anécdota. Unos días antes, fuera de Ensenada, con Isabel, lo visité y platicamos de mis nietas. Yo salí de su casa con 2 pequeños libros de ciencia para niños, que sigue siendo una delicia de mis 2 nietas, pero que aquí lo quiero traer a colación por esta razón. La vista de en dónde llegamos, en dónde estamos, pero siempre con una proyección dialógica, acercándonos en un lenguaje que sea entendible, que sea accesible a los niños, a las gentes de las generaciones futuras que van a ser nuestros sucesores. Un recuerdo inmenso de amistad, de cariño a Rui Pérez Tamayo. Muchas gracias, Carlos. Humanismo. También Rui personificaba, ¿no? El humanismo
con la posesión del conocimiento. Pasamos ahora a la intervención del doctor Adolfo Martínez Palomo. Adolfo es médico y doctor en ciencias médicas por la Facultad de Medicina de la UNAM. Ha sido investigador en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, el CINVESTAD, durante casi 50 años. De hecho, fue director general del CINVESTAD durante 2 periodos. Su obra científica es una de las más citadas de un científico mexicano. Es uno de los 5 académicos que han sido electos como presidentes de las 2 academias principales científicas de México, la Academia Mexicana de Ciencias, entonces Academia de la Investigación Científica, y luego de la Academia Nacional de Medicina. Actualmente es profesor emérito en el CINVESTAD y es colega de Ruy Pérez Tamayo como miembros del Colegio Nacional. Adelante, Adolfo. Muchísimas gracias por esta invitación, Juan Pablo, y a los demás organizadores. Efectivamente, yo compartí con el doctor Pérez Tamayo pues varias décadas en el Colegio Nacional y en estos años conocí como un gran divulgador, un hombre generoso, amable y pródigo. Pero tengo una ventaja a pesar de estar casi al final, sobre los que han hablado. Yo estuve sentado en el aula durante todo un año como alumno del doctor Pérez Tamayo para recibir 5 materias de patología, porque eran 5 las materias, hace ya muchos años, y entonces yo pude vivir durante un año como alumno del doctor Pérez Tamayo. Él fue sin duda el mejor de los profesores de la Escuela de Medicina, de la Facultad de Medicina de la UNAM, en ese famoso curso piloto, en donde no teníamos vacaciones y no había descanso. Fue el mejor siendo un profesor severo, riguroso, estricto, pero esa severidad y ese rigor nos lo aplicaba a nosotros, pero se lo aplicaba a él mismo, preparando durante horas enteras cada una de sus clases antes de que empezara la clase. Teníamos 2 cosas cuando estábamos en el curso piloto, teniendo al doctor Pérez Tamayo como profesor. Uno, sin duda, era su ironía. Estábamos aterrados de caer en las garras de la ironía de Ruy, que en ocasiones llegaba al sarcasmo. No solo nosotros, también sus ayudantes. Y la otra cosa que nos aterraba eran los exámenes. Pongamos, todos eran de falso o verdadero. Pero si era un examen de 10 preguntas y contestábamos correctamente 5, cada una de las preguntas equivocadas eliminaba una pregunta correcta. Entonces, si teníamos 5 buenas, el resultado era 0 en el examen. Este rigor, esta severidad nos hizo estudiar como ningún otro maestro nos hizo estudiar. Y yo lo que quiero concluir, porque ya la hora es muy avanzada, es que si se va a recordar a Ruy en los anales de la historia de la ciencia de la medicina mexicana, se va a recordar a Ruy como el último grande de las ciencias médicas por su contribución, él más que ningún otro individuo, a la modernización de la práctica médica. Yo lamento profundamente su desaparición y creo que conservaremos de él como el mejor de los recuerdos sus aportaciones a la enseñanza y esto que yo quiero enfatizar, modernizar la práctica médica, no solamente en nuestro país, sino seguramente en muchos países de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo, el último de los grandes, y viniendo esa afirmación de
de tu persona es verdaderamente importante. Pasamos el micrófono al doctor Jalabe Cherem. Cuando le solicitamos a los ponentes una semblanza de unos cuantos renglones, recibimos de José Jalabe solamente un renglón que decía presidente de la Academia Nacional de Medicina de México. Y tiene totalmente la razón, Pepe. No hace falta decir más. Es el actual presidente de nuestra querida Academia Nacional de Medicina. Adelante, José. Gracias, doctor Raclet. Voy a ser muy breve porque muchas de las ideas que yo tenía ahora para comentar ya fueron dichas y siendo uno de los últimos, pues ya me quedan pocas palabras que comentar. Pero como decía Adolfo Martínez Palomo, yo tuve también la oportunidad allí en Biomédica, la doctora Pardo hace un momento que ella llegó a Biomédicas, y efectivamente ahí nosotros como alumnos tomamos el curso de patología. Era un profesor duro, llegaba en aquella ocasión, no se usaba, me puse la corbata, ya no se usa tanto la corbata, pero en aquella ocasión por supuesto que no se usaba venir sin corbata, pero él siempre venía con su camisa, lo recuerdo, azul clara, con mangas, sin mangas o con mangas cortas. Y la verdad es que fue efectivamente un profesor al que le teníamos mucho miedo, pero era un honor estar en el curso de patología en la Facultad de Medicina donde estudiamos. Éramos también un grupo piloto, como decía el doctor Martínez Palomo, y tuvimos la oportunidad de aprender mucho con él porque nos hacía pensar. Recuerdo que en uno de los exámenes nos dijo: van a inventar una enfermedad que tenga las siguientes características, que tenga un proceso inflamatorio, que afecte la colágena, sí, una enfermedad inventada. Y algunos de nosotros nos paramos y dijimos: es que esto no nos lo enseñaron. Y dice: pues les estoy enseñando a pensar. Y efectivamente, Ruy Pérez Tamayo nos ayudó a pensar y nos hizo, yo lo puedo así tranquilamente decir que fue uno de los maestros que me marcó. Para la Academia Nacional de Medicina es un honor haberlo tenido como miembro. Entró muchos años después de lo que él debió de haber entrado a la Academia Nacional de Medicina. Y déjenme decirles que normalmente uno aspira a la Academia Nacional de Medicina, uno mete los papeles, pero Ruy Pérez Tamayo, después de muchos años y de insistencia de muchas gentes, finalmente lo obligaron, entre comillas, a pertenecer a nuestro gremio, a la Academia Nacional de Medicina, en donde los últimos años aportó como verdaderamente ha aportado. Tuve la oportunidad también de participar en un seminario continuo que tenía ya, esto hace algunos años, en la unidad de investigación de la Facultad de Medicina que estaba o que sigue ubicada en el Hospital General de la Secretaría de Salud. Y ahí nos reuníamos cada semana. Yo trabajaba en el hospital de enfrente, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, y fui invitado tanto por él como por el doctor Kersenovich, y con un grupo multidisciplinario teníamos un seminario en donde dábamos varias ideas y donde él llevaba a cabo todas estas ideas a la práctica, y nos enseñó que no se deben de quedar las ideas exclusivamente en el puro papel, sino que tenía que ser en la práctica. También concuerdo totalmente con todos los principios que él tenía. Creo que es una de las pocas gentes que era verdaderamente un científico, pero que utilizaba por otro lado la ética, que combinaba tanto la investigación, la ciencia, como con todos los aspectos éticos y bioéticos. Él sí se le tenía mucho miedo. Había un doctor que ya no sé después me recuerdo el nombre, que era su ayudante, Pericles, que me recuerdo por el nombre en aquella ocasión, y este Pericles también era una gente joven, casi de nuestra edad, no sé si estaba haciendo una especialidad o algo, no sé si alguien me podría decir, pero también le tenía muchísimo miedo. Cuando salíamos de las clases, a pesar de que ya trabajaba con él, salíamos con un miedo tremendo. Las calificaciones que obtuvimos en todas las áreas clínicas y básicas de la facultad eran excelentes, pero patología todos salimos con 6 y con 7, pero ya me quedé un poco más tranquilo de lo que dijo Martínez Palomo, de que nos disminuía
nos disminuía los puntos. Entonces, ese profesor estricto que nos marcó a todos, prácticamente a todos, creo que es un honor haberlo conocido. Tenemos que seguir toda su huella y creo que va a ser muy difícil que exista otro personaje como Ruy Pérez Tamayo en nuestra historia actual. Agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, doctor Jalabe Cherem. Pasaríamos a nuestra última participación del doctor Germán Fajardo Dolci, que es el actual director de la Facultad de Medicina de la UNAM, entidad de adscripción de Ruy Pérez Tamayo. Él fue titular de la Unidad de Investigación y Políticas de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, y además es también actualmente vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina de México. Él será nuestro próximo presidente al término del cargo del doctor Jalabe Cherem. Entiendo que en la fundación van a hacer la proyección. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un gusto poder acompañarlos en este muy merecido homenaje a uno de los grandes médicos que ha tenido este país, el doctor Ruy Pérez Tamayo. El doctor Pérez Tamayo dejó de existir físicamente hace algunas semanas, pero su recuerdo será para siempre en el seno de esta Facultad de Medicina de esta Universidad Nacional. Quiero empezar agradeciendo estas breves palabras a la Fundación Miguel Alemán por la invitación a la Facultad de Medicina para participar en este homenaje, en conjunto con el Seminario Interdisciplinario de Bioética, el Seminario de Cultura Mexicana y la propia Academia Nacional de Medicina, a quien ha coordinado el mismo, al doctor Juan Pedro Laclet, y a todos quienes han participado, mi agradecimiento y reconocimiento por las palabras expresadas para el maestro, para el profesor emérito, doctor Ruy Pérez Tamayo. Médico, científico, divulgador de la ciencia, filósofo, maestro de esta universidad, de esta Facultad de Medicina, desde 1948, donde inició con el doctor Isaac Costero en el Hospital General de México, en el cual estuvo, todos lo sabemos, durante 2 etapas al principio de su vida profesional. Después, hacia el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y regresa para dirigir por más de 2 décadas, por 23 años, la Unidad de Investigación de Medicina Experimental conjunta de esta Facultad de Medicina de la Universidad Nacional con el Hospital General de México. Deja sin lugar a dudas al doctor Pérez Tamayo una huella imborrable en varios rubros. Diría yo probablemente como difusor de la ciencia sea el más importante, en el acercamiento de la ciencia a las nuevas generaciones, en estos libros, múltiples libros que hizo para acercar la ciencia incluso a los niños desde el Colegio Nacional en las últimas épocas de su vida. Es una gran tristeza el hecho que hoy nos reúne, pero también es una gran alegría por la vida que él tuvo, recordar todos los logros que él tuvo, siempre pensando en los demás. Descanse en paz el doctor Pérez Tamayo. Yo concluiría, si me lo permiten, agradeciendo a todos los ponentes y haciendo una última observación. Ninguno mencionó cifras. ¿Cuántas publicaciones? Todos se dedicaron a lo sustantivo, a lo cualitativo, que es lo que caracteriza la obra de este gran científico humanista mexicano, el último de los grandes, como lo llamó Adolfo Martínez Palomo. Yo le pediría al doctor Alejandro Carrillo que nos haga favor de hacer la conclusión de esta transmisión. No, muy brevemente, no se puede decir nada más de lo que ya se dijo.
Y quiero también, en nombre de la Fundación Miguel Alemán y de su presidente, el licenciado Miguel Alemán Velasco, agradecerle a todas, todos los que tuvieron oportunidad de darnos estas pinceladas de este gran científico y humanista que fue el doctor Pérez Tamayo. Y ojalá y su ejemplo perdure en las nuevas generaciones y sirva para seguir apoyando la actividad a la que tantos años y con tanto amor le dedicó a lo largo de su vida. Muchísimas gracias.